Qué bonito día nos ha proporcionado el Señor. Con alegría en los corazones venimos a adorarle en esta mañana. Hemos escogido el título Hijos de Dios e Hijas de los Hombres. Un título sugestivo. ¿Cuáles son los hijos de Dios y cuáles son las hijas de los hombres? ¿Y por qué quedó registrado este episodio en las Escrituras, ahí en Génesis 6, versículos del 1 adelante hasta el 5? Dice de esta manera: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá durante 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Y sigue el versículo 6 que nos dice cómo le pesó haberlos criado. O sea, le dolió su corazón por haberlos criado. Quisiera comentar un poquito estos 6 versículos para poder entrar en el tema. Dice aquí, que dice el versículo 4, perdón, no lo leímos, pero vamos a leerlo nuevamente. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y ver que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, entonces Él se arrepintió de haberlos criado. Vamos a tratar de explicar esto para poder después analizarlo y ver las consecuencias o por qué sucedió esto que hemos mencionado. Dice versículo 1, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas. Aquí está hablando de ¿qué? De todos los seres humanos de la tierra. Los hijos de Dios y los hijos y las hijas de los hombres, que es lo que vamos a explicar un poquito más adelante. Pero el versículo 2 nos dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Tal parece que en esta ocasión los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y vieron que eran hermosas. Y por lo regular el hombre se deja guiar, ¿por qué? Por la vista. Entonces tomaron mujeres las que quisieron, y eso de pensar que había poligamia. Entonces parece sugerirlo eso, y es muy probable que así haya sido. El versículo 3, pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Aquí no se está tratando de decir que únicamente eso iba a reducir la edad en ese momento, porque recuerden que después hubo personas que vivieron varios cientos de años, incluyendo a Noé, vivió varios cientos de años. Más bien, me hace pensar en los 120 años ¿de qué? De la predicación de Noé. El castigo iba a venir pronto, por lo que el Señor dijo, ¿verdad? Iba a venir pronto este castigo. ¿Y se debía a qué razón? Se debía al pecado que existía, a cómo había habido maldad en el hombre. Aquí algunos vimos que algunos dicen que el hijo de los hombres se juntaron con las mujeres, los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y dice que salieron gigantes. Y que esos gigantes eran producto de la unión de las hijas de los hombres con ángeles, pero esto está muy lejos de la verdad. ¿Por qué razón? Porque debemos de reconocer que los ángeles no se casan, son seres espirituales,
Y el hecho de que dice que nacieron, que había gigantes, en ese tiempo, pues los hubo también después del diluvio. Hubo gigantes. Y más bien, la expresión esta quiere decir que eran personas agresivas, personas feroces, y tal bien eran de buena estatura, pero no como dijeron los israelitas, ¿verdad? Que parecíamos que langostas delante de ellos. Versículo 5 nos dijo que al ver el Señor, que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Yo creo que no hay diferencia en nuestros días, ¿verdad? El pensamiento del hombre sigue tendiendo hacia el mal. Y en Génesis 6:11 nos dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra, ¿qué dice? ¿Llena de qué? De violencia, ¿verdad? Y se corrompió toda la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Había corrupción y violencia. ¿Cuál era la consecuencia de esta corrupción? ¿O por qué había sucedido esta corrupción? Sencillamente, como dicen los versículos anteriores, porque los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. Porque inmediatamente viene esto, viene corrupción y violencia aquí en el libro de Génesis. Génesis 6:4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres y les engendraron hijos. Entonces había gigantes antes del diluvio, ¿verdad? Y después del diluvio también, porque ahí encontramos en Números 13:33 que también después había gigantes. También vimos gigantes ahí, hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas, así le parecieron a ellos. Y como dijimos, esto era más bien un sentido figurativo. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo, los veían bien armados, los veían tal vez un poco más altos que ellos y ellos exageraron, dijeron, eran como gigantes. En realidad no había gigantes. Hay gente alta ahora, ¿verdad? Y si ven una persona bajita de estatura, algunos 5 pies, que hay muchos, y de repente se encuentran con de 7 pies por ahí caminando, y dicen, pues este es gigante, ¿verdad? Para él es gigante, pero en realidad no eran tanto así. Y vamos a tratar de explicar la situación que había. Vemos ahí en Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas a casamiento, serán como ángeles del cielo. Así, aquí descartamos la idea de que estas personas que nacieron de estas uniones eran ángeles, cuando los ángeles no se casan. Y también encontramos en el libro de Juan, capítulo 1, 12 al 13, lo siguiente. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser, ¿qué dice? Hijos de Dios. Estos no nacen de sangre ni por deseos naturales, sino por la voluntad humana, sino que ¿en qué? Nacen de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que escuchan el llamado de Dios. Aquellos que responden a un llamado que el Señor le hace a la humanidad, esos son llamados hijos de Dios. Y podemos sacar por deducción que aquellos que no responden al llamado, aquellos son los hijos de los hombres. Y esa expresión la tenemos nosotros también ahora, ¿verdad? Porque decimos los hijos de Dios, ¿y qué decimos? Y los del mundo. Y a veces también usamos la expresión los hijos de Dios y los filisteos. O sea, todos aquellos que no son hijos de Dios son filisteos o no son hijos de los hombres. Es que podemos llegar a la conclusión en esta mañana. Esto ya lo leímos. Dijeron en Génesis 11:4. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersos por toda la tierra. Y descendió Jehová para ver el cielo y la torre que edificaban los hijos, ¿qué? De los hombres. O sea, aquellos que no habían respondido al llamado de Dios eran los hijos de los hombres.
Después del pecado, hubo dos ramificaciones de la humanidad. En una parte estaba ¿qué? Caín, y en otro estaba Set. Los hijos de Set se habían separado de los hijos de Caín. Y ellos, había diferencia entre ellos. Dice la pluma inspirada que Set era de estatura más noble que Caín o Abel, y se parecía más a Adán que cualquiera de los otros hijos. Los descendientes de Set se habían separado de los impíos descendientes de Caín. Albergaban el conocimiento de la voluntad de Dios, al paso que los impíos, raza de Caín, no tenía respeto por Dios ni por los sagrados mandamientos. Ahí estaba la diferencia entre los hijos de Set y los hijos de Caín. Y podríamos decir entre los hijos de Dios que recibían la voluntad, hacían la voluntad de Dios, y los hijos de Caín que no lo hacían. ¿Cuál es el gran pecado? La relación entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. ¿Había hijas de Dios? Por supuesto, había hijas de Dios también. Pero aquí el pecado estaba en que esos hijos de Dios no se fijaban en las hijas de Dios, sino que iban y se fijaban en ¿quiénes? En las hijas de los hombres. Jóvenes, quisiera hablar de los jóvenes hasta los 99 años nada más. Los demás pueden cerrar sus oídos y dormirse si quieren, pero los demás no. Ese problema tenemos nosotros en la iglesia. Los hijos de Dios se andan fijando en las hijas de los hombres, y las hijas de Dios se andan fijando en los hijos de los hombres. Y esa fue la consecuencia de la destrucción del mundo en aquellos tiempos. Ahí es donde se podía medir la degradación moral que había. ¿Por qué razón? Porque no eran del mismo pensar. ¿Qué tenían las hijas de los hombres que no tenían los hijos de Dios? Vamos a analizar esto un poquito y ver que versículo 4 y versículo 5 nos pueden dar el contexto que vamos a analizar en esta mañana. El capítulo 4 nos habla de la genealogía de Caín. El capítulo 5 nos habla de la genealogía de Set. Entonces, este capítulo 6 tiene que haber surgido de ese contexto entre las generaciones de uno y las generaciones de otro. Y en las genealogías de Caín encontramos que había mujeres que no había en las genealogías de Set. O sea, si buscamos la genealogía de Set, no vamos a encontrar mujeres. Pero en las genealogías de Caín sí encontramos mujeres. Y aquí vemos en Génesis 14:19 que dice: Lamec tuvo dos mujeres. Una de ellas se llamaba Ada y la otra Sila. Ada y Sila. Sabemos que los nombres tienen su significado, ¿verdad? Cada nombre, y estos nombres también tienen significado. Y por alguna razón, la inspiración nos muestra estas mujeres. Y para poder saber el carácter de ella, que era muy común en las Sagradas Escrituras, que el nombre se asemejara al carácter, vamos a ver lo que significa cada uno de estos nombres. Ada, ornamento, y ataviarse con joyas, o ataviarse en joyas. Entonces ese era el nombre de Ada, ornamento o ataviarse en joyas. Y vamos a ver lo que nos dice ahí en el libro de Éxodo 33, 4 al 6. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoladoras, comenzaron a llorar y nadie volvió a ponerse sus joyas. Estamos hablando de Éxodo 33, después de la adoración del becerro, en la cual habían usado joyas, se habían danzado, habían cantado. Y entonces cuando vieron lo que el Señor les dijo, ellas se pusieron de esta manera. Pues el Señor les había dicho a Moisés: dile a los israelitas que son un pueblo terco,
Ni aún por un momento tuvieron que acompañarlos, podría destruirlos. Diles que se quiten esas joyas, que se quiten los atavíos, o lo que quisiten los hadas, ¿verdad? Porque eso era lo que estaba diciendo, que ya decidiré qué hacer con ellos. Por eso a partir de Monte Horeb, los israelitas no volvieron a ponerse joyas. Aquí encontramos una razón por la cual los hijos de Dios no usaban joyas. Y aquí encontramos también una razón por la cual las hijas de los hombres pues sí la usan. Pero las joyas es un símbolo de apostasía en contra de Dios. Y en nuestros días podemos ver muchas mujeres enjolladas. Y vemos a las que no se ponen joyas, y jóvenes y adultos también. ¿En quién nos fijamos más? En las que tienen joyas. ¿Por qué? Porque se ven más bonitas, diríamos, ¿verdad? Porque están adornadas. Y a veces vemos a nuestras jóvenes y no nos llama la atención. ¿Por qué? Porque nos estamos acostumbrando a ver a aquellas que están adornadas. En el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 30, dice: y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de gana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos cosméticos, en vano te engalanas, pues te desprecian tus amantes, los cuales buscan tu vida. Que hay una reprensión, ¿verdad? Además, envidiaron en busca de hombres que vinieran de lejos, a los cuales habían sido enviada un mensajero, y vinieron por amor de ellos. ¿Qué dice? Te lavaste, te pintaste los ojos y te ataviaste con joyas. Ahí está el problema aún de nuestros días. Cuando las jovencitas de nuestra iglesia quieren atraer a alguien, ¿qué hacen? Se van a pintar, ¿verdad? Como las de afuera. De repente cambian hasta apariencia física, con tal de atraer, ¿qué? A los jóvenes de afuera. Y seguimos, para que nos alcance el tiempo. Hablamos ahora de Sila, la otra hermana de Adán. Sila significa reteñir, sacudir o tintineo. El tintineo que hacen las campanas, que hacen los címbalos. Son los que se pusieron allá abajo del monte Horeb para bailar y para hacer ruido. Y en la actualidad vamos a encontrar también ese problema con algunas de las jóvenes del mundo, ¿verdad? Tratan de traer algunas cosas que hagan ruido, que puedan moverse en el ritmo cuando ellas están bailando. Las campanas o el baile siempre acompaña al pecado. Yo he escuchado ocasiones en que algunos de nuestros jóvenes dicen: pero ¿por qué no bailamos entre hermanos? ¿Por qué no hacemos reuniones familiares y bailamos? Pero siempre en el baile va acompañado algo. Llegará el momento, si hiciéramos eso, si aquí en la iglesia tuviéramos baile, llegará el momento en que empezaran, ¿qué? A llegar de afuera más. ¿Por el deseo de qué? De participar de una actividad no grata delante de nuestro Dios. Y el baile también, recordemos, en la Biblia acompañó al pecado, como en el caso de Herodes. Herodías bailaba, ¿verdad?, delante de él. Como dura, allí en el desierto también con el pueblo de Israel. Y esto se hace común, y cuando se hace común uno ya no nota la diferencia entre si está bien o está mal. Voy a dar un ejemplo. Cuando empezaron a salir los salones de corte, las de estéticas, y empezaron a decir son unisex, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que ahí podían entrar hombres y mujeres. Y a mí me daba cosa, diré, entrar a un lugar de esos. Y estábamos en Ensenada dando una semana de oración y necesitábamos cortarnos el cabello. Así es que nos dimos la tarea de buscar una barbería donde fueran puros hombres. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados en lugar a un salón de belleza para que nos cortaran el cabello. Pero fue difícil encontrar. Y confieso mi pecado.
metí a un lugar unisex a cortarme el cabello. Pero ahora ya no se me hace pecado. Y es común llegar a un lugar de esos. O sea, cuando hay apariencia de mal, al ratito ya no se nos hace apariencia de mal. Empezamos a llamar a lo malo bueno y a lo bueno o malo. Dice Isaías 3, versículo 16 en adelante. Asimismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con el cuello erguido y los ojos desvergonzados, que caminan como si danzaran haciendo sonar los adornos de sus pies, en lugar de perfume aromático vendrá hediondez, soga en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de rizo de cabello, en lugar de vestidos de gala, ceñimiento de ropa ásperas y cicatriz de fuego en vez de hermosura. O sea, aquí hay una verdad grande, ¿verdad? Si se usan muchos cosméticos, llegará el momento que esto va a dañarles. Van a empezar a perder el cabello y andan buscando la medicina, ¿verdad? Para que no perder más el cabello. Dice en Génesis 4:22. También Sila dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y a Noama, hermana de Tubal-Caín. Aquí tenemos la tercera mujer ahí en la genealogía de Caín. Noama. ¿Qué quiere decir Noama? Noama, placentera, dulce, bella, deleitosa, hermosa. Podemos decir sexy, ¿verdad? En pocas palabras, sexy. O sea, agradable a los ojos, con buena figura, con buenos adornos. Una mujer que atrae a los hombres. Ese era el nombre de Noama, el significado de Noama. Génesis 6:2. Al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Pero ¿cómo no? Si estaban adornadas, usaban cosméticos, usaban joyas y aparte de eso tenían un andar especial que atraían a los hombres. Y los hijos de Dios pues se fijaron en las hijas de los hombres. Y podemos decir, y los hijos de Dios ahora se fijan en las hijas del mundo. Las mujeres de la iglesia no son atractivas porque les falta eso. Y por eso algunas de nuestras jovencitas dicen, pues si quiero que me vean, pues me voy a pintar, ¿verdad? O si quieren que me vean, pues voy a usar joyas. O si quiero que me vean, voy a tener que vestirme como las que se visten afuera, con muy poca tela. No sé si serán pobres, ¿verdad? Porque no tienen mucho dinero para comprar tela, para poder atraer a los hombres. Además, es un problema que existe y no podemos negarlo. Qué bueno que aquí en la iglesia no existe, ¿verdad? Aquí no hay ese problema. Puede haber otros lugares que son peor. Dice la tradición judía, en el Talmud, Rubén: huid pues de la fornicación, mis hijos, y mandad a vuestras esposas y a vuestras hijas que no se adornen la cabeza ni sus rostros para engañar la mente, pues toda mujer que emplea estas antimañas ha sido reservada para el castigo eterno. Eso dice el Talmud judío. O sea, escritos del pueblo judío en relación a esto. Y también dice en el pseudo Jonatán, y sucedió que cuando los hijos de Dios comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas hermosas, que los hijos de los grandes vieron que las hijas de los hombres eran hermosas con sus ojos pintados, sus cabellos encrespados y andando en la desnudez de carne, y concibieron pensamientos codiciosos y tomaron esposas de todas cuantos quisieron. Hay una realidad, ¿verdad?, que nosotros como hombres buscamos que la atracción física únicamente. En cambio las mujeres, pues poquito menos, pero también no la vamos a eximir de culpa. En el libro de Enoc,
también de la tradición judía. Dice, y Azazel les enseñó a los hombres a fabricar espadas y cuchillos, y escudos y corazas. Y después de esto les enseñó el arte de fabricar brazaletes y ornamentos, y el arte de pintarse los ojos y embellecerse los párpados, y a usar piedras preciosas y toda clase de antimonios. Y el mundo fue cambiado, e imperó gran impiedad y muchos fornicación, y se extraviaron y sus caminos se corrompieron. Hermano, ¿estamos hablando de aquellos tiempos o estamos hablando de nuestros tiempos? Hermano, dice que nuestros tiempos. Por eso es indispensable que nuestras mujeres tengan cierta manera de vestirse y comportarse. En 2 Pedro 2:5 dice, tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, al final de cuentas, el castigo por parte de Dios es inminente para quienes busquemos las cosas del mundo. ¿Se repetirá el asunto? En Mateo 24:37 dice, pero como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Mis hermanos, esto bastaría. No necesitamos irnos a la profecía, no necesitamos irnos a escudriñar profundamente los acontecimientos. Este acontecimiento único nos dice que el Señor viene pronto. Y que como pueblo tenemos que resguardarnos nosotros en no unirnos en yugo con los infieles. Perdón, en Apocalipsis 14, 4 y 5 dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no ha fallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Debemos de tratar de ¿qué? De conservarnos, de purificarnos, estar listos cuando el Señor venga. En cambio encontramos la otra mujer de Apocalipsis en contraste con la mujer pura. Apocalipsis 17, 4 y 5, la mujer está vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tiene en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí vemos a la mujer impura descifrada como una antediluviana antes de la destrucción. Y en 1 Timoteo 2, 9 y 10 dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con el peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que practican la piedad. Dice, no, pues yo los míos los compro por ahí en donde está barato, ¿verdad? En los callejones de Los Ángeles, no son costosas. El caso es que quien lo ve no sabe, ¿verdad? Ni le preguntan cuánto te costó tu collar o cuánto te costó tu pulsera. Aquí el apóstol Pablo a través de Timoteo nos aconseja que no se vistan así las hermanas de la iglesia. Y en 1 Pedro 3, 1 al 5. Asimismo vosotras mujeres estáis sujetos a vuestros maridos, para que también los que creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, y en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es el de gran estima delante de Dios. Pues así también se atavían en otro tiempo aquellos santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas ¿qué? A sus maridos. Aquí hay un buen consejo. Conclusión. ¿Qué podemos decir nosotros? Voy a darles esos 2 ejemplos. Y con esos 2 ejemplos vamos a ver las consecuencias de algunas cosas. En una de las iglesias donde estuvimos, había una jovencita, a veces unos 19, 20 años. De repente empezó a llegar a la iglesia acompañada de un joven apuesto, bien vestido,
y decía, es mi novio y quiero que conozca la iglesia. El joven empezó a asistir a la iglesia, es más, participaba en la lección, salía a la obra misionera. Ya cuando yo vi que estaba haciendo eso, digo, bueno, pues está practicando la religión, estudia su lección, acompaña a la jovencita a la obra misionera. Y pasaron unos 6 meses y el muchacho impecable. No podía decirse que estaba haciendo bien al conocer a la iglesia. Llegó el día de la boda. Después de la boda, y eso me platicó la muchacha después, cuando llegaron a casa le dijo, hoy que nos casamos es el último día que vas a la iglesia. Ni yo voy a ir. Y yo lo hice, ¿por qué? Para ganarte, para casarme contigo. Pero hoy, desde hoy, ya no vas a ir a la iglesia. Pasaron años. La jovencita iba a la iglesia de vez en cuando, ya tenía un par de niños, iba a la iglesia. Y yo le pregunté y ella me dijo, esta fue. Y esto sucedió en el norte cuando estábamos en una iglesia allá. Igual, llegó una jovencita y nos dijo, ¿sabe qué, pastor? Este es mi nombre, dar estudios bíblicos, por favor. Y le di estudios bíblicos. Y el muchacho respondía bien a los estudios. Y dijo, me quiero bautizar. Y después, pues nos vamos a casar. Y se casaron. Y dejé de verlos por mucho tiempo. Regresé a ese lugar después de algunos años y lo veo a él bien activo en la iglesia. Y le dije, ¿sabes qué? Tú me has sorprendido el día de hoy, porque eres el único joven que yo conozco en estas circunstancias que estás en la iglesia. Y los dos en la iglesia. Y jovencitas, yo quiero que ustedes sepan que esto es muy difícil. Y dice aquí la pluma inspirada, a veces se arguye que el no creyente favorece la religión y como su cónyuge en todo lo que puede desear, excepto una cosa, que no es creyente. Aunque el buen juicio indique al creyente lo impropio que es unirse para toda la vida con una persona incrédula, 9 en casos de cada 10 triunfa la inclinación. Es que 1 de cada 10, ya me tocó ver ese 1, pero no 1 de cada 10, uno de muchos más. Estamos en una ocasión ahorita en el que el mundo exige mucho de nosotros y nos atrae. Y nosotros debemos de no relajar nuestras creencias. Y voy a mencionar un caso en el cual la iglesia se ha portado de una manera excepcional. Había un movimiento porque hubiera ordenación de mujeres. Y ahora en la conferencia general se iba a votar. Y gracias a Dios se votó de que no. Pero hermanos, la votación estuvo muy reñida. 1140, 900 y algo. Nos estamos conformando al mundo. Que el Señor venga pronto. Y que nos encuentre listos para poder estar con Él para la eternidad. Y de la única forma que podemos hacerlo es que nosotros mantengamos nuestras creencias, nuestras costumbres y la tradición que va de acuerdo con la Biblia. Que el Señor nos bendiga y que podamos afianzarnos en nuestra fe en Cristo Jesús. Amén.